buenas, bienvenidos a mi canal un día más. Seguimos hoy vídeo 2.17. Continuamos con la explicación del consumo de oxígeno. Hoy vamos a entrar ya de lleno en cómo somos capaces de valorar esa intensidad y saber cómo hemos conseguido en una prueba de esfuerzo llegar a nuestro VO2 max. Es decir, lo que vamos a explicar hoy son los criterios de determinación en una prueba de esfuerzo máxima para saber si realmente hemos superado o hemos alcanzado este VO2 max o no. En general, existen una serie de criterios bastante sencillos de cumplir a nivel de ejercicio, a nivel estructural, que nos van a permitir tener una idea muy clara de por dónde podríamos llegar a estos valores que tenemos representados aquí, ¿vale? Pues mirad, los valores que luego, o los criterios en los que luego andaremos más, vienen principalmente representados por tres elementos. El primero, el volumen de oxígeno máximo alcanzado para que se pueda considerar que estamos en el VO2 max debe de superar los 150 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? Si supera esa cifra y existe esta meseta que estáis viendo aquí, podemos indicar que podemos estar en el VO2 max. ¿Cuál es el segundo criterio? El segundo criterio es que exista un cociente de intercambio respiratorio elevado, que se conoce con las siglas en inglés RER, y que debe ser superior a 1,10. ¿Qué quiere decir esto? Que los niveles de CO2 generados en ese momento deben de ser un 110% de los valores de O2 en el mismo momento. Si es superior a ese 110%, podemos estar en el VO2 max. Y último criterio, y tiene que ver con algo que hablamos en vídeos pasados, que era la relación existente entre la frecuencia cardíaca y el VO2 max, es que la frecuencia cardíaca debe ser superior al 95% ¿de qué? Pues en este caso, como todo, de la frecuencia cardíaca teórica. Es decir, de 220 menos la edad. ¿De acuerdo? Si seguimos adelante, podemos ver cómo la determinación de estos valores del VO2 max en una prueba de esfuerzo necesita una elevada capacidad funcional y deportiva por parte del deportista que está realizando la prueba. Pero no solo eso, sino que también necesita una alta motivación. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya lo veremos cuando hablemos con deportistas de élite y no de élite, que cuando tú sacas a un deportista de su zona de confort, que es la competición o los entrenamientos, y lo metes en un laboratorio, es muy complejo obtener unas pruebas de esfuerzo que sean representativas de la competición, debido, uno, a los cambios de patrón motores que sufren mientras están haciendo la prueba, dos, a la motivación que en ese momento pueda tener el deportista por ponerse una mascarilla, colgarse el aparato y ponerse a correr, que como comprenderéis, para muchos deportistas va a ser más una molestia que algo que les genere una motivación extra. Además, para solventar este problema, lo que se ha hecho es modificar el nombre del concepto y en vez de determinar ese VO2
max, lo que se ha hecho es que cuando las pruebas se ve que no llegan a esos niveles exigidos, se denomina VO2 pico, es decir, el valor más elevado que se ha obtenido en esa prueba de esfuerzo, ¿de acuerdo? Pero si entramos ya más concretamente en cuáles son los valores de referencia o los criterios para alcanzar ese consumo máximo de O2 y por tanto el VO2 max, los podríamos denominar de la siguiente forma. Lo primero, que exista una meseta en el comportamiento del volumen de oxígeno, que es esto que estoy marcando aquí, a pesar de que la capacidad de esfuerzo y el aumento de carga por parte del deportista siga aumentando. Aunque la carga siga aumentando, el VO2 o el consumo de oxígeno del deportista va a sufrir una meseta. ¿De acuerdo? Cuando encontremos esa meseta podemos estar cerca de ese VO2 max. Segundo criterio, que ya lo hemos hablado aquí, el RER, ¿vale? Que sea superior a 1,10. Si vamos a hablar de lactatos, se indica que el lactato en este punto de aquí debería ser superior a 8-10 milimoles de lactato por litro, ¿vale? Siguiente tema, la duración óptima de esta prueba de esfuerzo, es decir, la duración entre el inicio de la prueba y el final, que lo tenéis aquí, debería de situarse aproximadamente entre 8 y 12 minutos, que sería el tiempo idóneo para conseguir llegar a estos niveles de VO2 max. Siguiente, la frecuencia cardíaca por encima del 95% de la edad que hemos hablado. Y finalmente, habría que diferenciar entre el pico de VO2 y el VO2 max en caso de que estos criterios no se dieran todos. Es decir, si hay un criterio o dos criterios que faltasen, que no se cumplieran, entonces podríamos estar hablando de VO2 pico y no del VO2 max del deportista. Como ya habéis visto, esto es una aproximación bastante superficial, pero que nos da una visión un poquito global de cómo analizar el VO2 max. Ahora hablaremos de los umbrales ventilatorios, del umbral ventilatorio 1 y del umbral ventilatorio 2 en los siguientes vídeos. A posteriori, bastante más avanzado en el canal, el planteamiento es poder ir a un centro médico donde se realicen pruebas de esfuerzo con gases y enseñaros cómo se hacen este tipo de pruebas en directo, con todos estos elementos que habéis visto aquí puestos a nivel práctico. ¿De acuerdo? Por tanto, lo mismo que en todos los vídeos, si tenéis dudas, algo que comentar, dificultades que digáis, hombre, esto lo hubieses podido explicar así, creo que podemos aportar algo más si generas comentarios positivos, lo que sea, dejadlo en comentarios, ya sabéis, a vuestra disposición para contestaros y para poder ayudaros en todo lo que sea necesario, y nos vemos en los próximos vídeos. Un cordial saludo.